Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Kraken Amador. Antes que me digan, Kraken, tú siempre sacas los mismos videos, les voy a explicar. En realidad, nunca sacamos el mismo video. Siempre hay cosas nuevas en cada video. Recuerden que yo siempre les traigo el resumen, aunque el título sea parecido a otros. Y si se pregunta, Kraken, ¿por qué sacas tantos videos o tantos títulos iguales? Es porque muchas personas llegan al grupo de WhatsApp a preguntar cómo se puede descargar Warzone Mobile. Y además estos videos tienen muchas vistas, lo que hace entender es que muchas personas no saben cómo instalarlo todavía. Pero repito, en cada video siempre les traigo noticias nuevas, y en este video les voy a traer estas nuevas. Primero, cómo instalar Warzone Mobile en tu dispositivo Android. Y segundo, cómo arreglar el problema del ping. Muchas personas estuve viendo que lo están haciendo mal, así que les voy a enseñar cómo poder jugar Warzone Mobile. También vamos a hablar del problema del sonido. Muchas personas me andan comentando que el sonido les va muy mal. Y por último, vamos a hablar del lanzamiento global. Así que no siendo más, parceros, si eres nuevo por acá, suscríbete, deja tu likeazo y únete a la familia del crack. ¡Comenzamos! Ayer me compré el Poco X3 GT para poder descargarlos y hacerles varios tutoriales, porque muchas personas todavía no saben ni cómo actualizar el Warzone en la Play Store. Y quiero saber por qué a muchas personas no les aparece. Bueno, lo primero que vamos a hacer para poder instalar Warzone Mobile es descargar un VPN. En esta ocasión estoy utilizando el Turbo. Lo hago con el fin de cambiar o crear una nueva cuenta en Australia, ya que creando una nueva cuenta en otro país automáticamente me podría aparecer en la Play Store. Como pueden observar, simplemente abrimos la aplicación de VPN y lo activamos. Ahí pueden observar que dice conectado. Lo segundo que tenemos que hacer, bueno, ahí están viendo publicidad, eso no falta. Ustedes saben que en todo VPN hay publicidad, si no, no fueran gratis. No voy a cortar el video para que ustedes vean cómo hice yo para descargarlo desde principio al fin. Así lo pueden instalar ustedes. Y para las personas que también son de gama baja, también van a poder instalarlo. Luego nos vamos para nuestro correo Gmail y le vamos a dar aquí donde dice agregar otra cuenta. Luego le damos aquí en Google, adelantamos un poquitín porque esto demora siempre un poquito, y comenzamos a crear nuestro correo. Simplemente le dan una cuenta para mí, ponen su nombre, apellido, el que ustedes quieran. Luego tienen que poner la fecha, les recomendamos que pongan que sean mayor de edad. No pueden colocar una cuenta menor de edad porque van a tener problemas a la hora de crearlo. Así que les pedimos que por favor sea una cuenta de mayor de edad, de 18 años en adelante. Luego eligen el correo que van a querer y una contraseña. Le dan siguiente, le dan acepto, le doy todo a que sí, todo lo que me pide a que sí. Ojo que todo esto ha sido activado con el VPN. O al revés, ha sido con el VPN activado. Luego tienen que irse a ajustes, es muy fácil, nos vamos a ajustes y le vamos a eliminar los datos o borrar los datos a la Play Store. Esto es con el fin de que pueda aceptar nuestra nueva cuenta que acabamos de crear, que es la cuenta de Australia. Y aquí es donde viene el error de muchas personas, porque después de que lo descargan no los deja actualizar, y les voy a explicar por qué a muchas personas solamente lo descargan una vez pero no pueden volver a actualizarlos, y esto es un error muy frecuente que comete todo el mundo. Después de haber borrado los datos, simplemente nos vamos a ir acá arribita donde está la carita y vamos a colocar nuestra cuenta recién creada, y en teoría esto ya sería todo. Ojo que tengo el VPN todavía activado, no lo he apagado en ningún momento. Ese VPN es exclusivo solo para crear la cuenta. Pero para jugarlo y para que no tengas ningún problema con el error del ping, he dejado un enlace con el VPN que sirve para que no te salga nunca el error del ping. Bueno, como pueden observar, ya está listo. Simplemente le doy a instalar, le di instalar y automáticamente se me instaló, porque yo tengo un VPN súper rápido. Y les recomiendo aquí, parcero, es que apaguen el VPN. Aquí sí tienen que apagarlo, pero cuando esté en 2%, para que pueda descargarlo súper rápido. Aunque lo mío no hizo necesario, no hubo falta, porque tengo 500 megas de internet, entonces me dio igual, las descargó rapidito todas maneras. Ahora chicos, les comento porque muchas personas después de instalarlo no pueden volver a actualizar Warzone Mobile en la Play Store. Sencillo, es que la cuenta que nosotros creamos recién, la que he creado de Australia, pues termina cambiándose de región por tenerla ahí. Por eso les recomiendo solamente guardar la contraseña y guardar el correo en un blog de nota, y luego cuando vayan a actualizar lo vuelven a abrir.
pero elimínenlo, porque si lo dejan mucho tiempo ahí, él automáticamente cambiará para la región que ustedes tienen, ya que ustedes no van a estar con el VPN en Australia activado todo el tiempo. Por eso les recomendamos eliminar el correo y abrirlo únicamente cuando enciendan el VPN de la región de Australia. Así podrán actualizarlo cuantas veces quieran. Ahora, para las personas que no son compatibles y no saben cómo instalar el juego, es muy fácil. Lo único que tienen que hacer, parceros, es revisar los enlaces que le he dejado. Ahí están el juego y el instalador. Recuerden que necesitan un instalador para poder instalar el juego. ¿Y cómo se hace, Kraken? Sencillo, simplemente vete al grupo de WhatsApp. Ahí te estaré explicando. Pregunta por un admin o pregunta por mí y yo te ayudaré. Ahora, esto es para las personas que ya instalaron el juego y que van a jugar, pero cuando van a jugar les aparece este error. Este error les aparece a las personas que tienen un mal internet. El ping está muy alto y por eso no los deja jugar. Pero también se debe a que muchas personas no saben cómo utilizar el VPN correctamente y por eso les aparece este error. Por eso hoy les voy a explicar para qué sirve el VPN y cómo hacer para que se les solucione ese error. Primero, tienen que instalar el VPN que les dejé en el enlace y tiene que ser exclusivamente el del enlace. O sea, si tienes ya descargado este, elimínalo y descárgalo por medio de mi enlace. Luego que lo abran, colocan el juego y acá les dice el ping. Como pudieron observar, está en 230 en Latinoamérica, 287 es la latencia de mi ping, sube hasta 300. Tengo 500 megas de wifi de velocidad, 500 de subida y 500 de bajada, y aún así la latencia no es muy alta. Por lo tanto decido cambiarme de región y aquí lo puedo hacer cuantas veces yo quiera. Hay 3 regiones hasta el momento y como pueden ver también sigue en 265, 270 en Australia. Lo vuelvo a cambiar para Europa y mi ping ya mejora, está en 160. Kraken, ¿y por qué recomiendas ese VPN? Porque este VPN es muy distinto a los demás, parcero. Este es el único VPN que te optimiza el juego y te optimiza la velocidad de internet. Por lo tanto, no vas a encontrar ningún VPN que pueda servirte mejor. O sea, a mí me sirven todos los VPNs porque mi internet es muy bueno. Pero este es diferente porque me lo optimiza aún más. Entonces yo prefiero que me lo optimice mejor. Bueno, Kraken, ahora de todas maneras explícame por qué no puedo entrar, bro, porque a mí me sale ese error. Yo quiero saber cómo se quita. Después de que ustedes activen el VPN y logren entrar, parceros, van a desactivarlo. ¿Cómo así? Es que el VPN simplemente es para entrar al lobby. Ya después del lobby tienen que apagarlo. No, pero a mí me saca. Les voy a mostrar que no lo saca. Tienen que hacerlo súper rápido. Ya sea cualquier VPN que ustedes utilicen, siempre apáguenlo cuando estén aquí en el lobby. Tienen que apagarlo. Si no los apagan, les va a aparecer este error. ¿Cómo están observando, parceros? Y bueno, un dato curioso que les voy a dar. A mí no me dejó entrar en Europa, me dejó entrar en Australia. Aunque tenía el pin en 200, me dejó entrar fue en Australia, porque yo apagué el VPN. ¿Cómo se hace? Es muy fácil, lo único que tenemos que hacer es poner chiquitica o una superposición el juego. Y vamos acá al VPN y le damos desacelerar. Y automáticamente abrimos el juego rapidito, lo más rápido que se pueda. Y ya pueden ver que ya está desactivado el VPN y ya pueden ingresar. Pero ¿cómo así, Kraken? ¿A ti te sale ese error? Pues sí, la primera me salió porque estaba como que recién quitado. Y ahora sí, ya la segunda me lo dejó entrar normalita. O sea, la primera me salió el mensaje, pero la segunda no, porque estaba recién desactivado. Me imagino que mientras hacía el cambio. Y el problema del sonido, que a muchos les va muy mal, es muy fácil de quitarlo. Simplemente sálganse y vuelvan a entrar. Sí, así como lo oyen, es sencillo. Una vez que les salga el sonido en el lobby, ustedes van a notar que va entrecortado. Simplemente sálganse y vuelvan a entrar. A mí me salió la primera vez, pero ya la segunda no me volvió a salir. Así que pueden probar esa opción y si no les funciona, pues déjenme en los comentarios que yo les estaré leyendo y buscando una nueva solución para ese problema. Y ya para terminar, parceros, ¿cuándo sale el juego global? Su fecha de lanzamiento, ¿cuándo es, Kraken? Sencillo, parceros. Hasta el momento solamente tenemos esta fecha que anunciaron. Como pueden observar aquí, dice este otoño junto con Warzone va a salir el Modern Warfare 3, que es el nuevo Call of Duty. Pero solo se sabe que va a salir junto, y junto no quiere decir el mismo día, simplemente pegadito, muy cerca. Y en otoño, pues tampoco dice qué día exactamente. Y entonces hay que esperar la CODNET, que será este octubre, el 5 de octubre exactamente. Así que ya lo sabes, si quieres saber cuándo sale Warzone Mobile en su lanzamiento global, no te puedes perder esta CODNET el 5 de octubre, porque lo más probable es que revelen la fecha del lanzamiento global.
Ahora déjame en los comentarios para qué fecha crees que saldrá Warzone Mobile. ¿Para qué mes exactamente? En lo personal yo creo que saldría en octubre. No sé exactamente, quizás pueda ser a finales de octubre, pero de que sale, parcero. Pero es muy posible también que salga en noviembre. Hay un 90% de que salga en noviembre que en otros meses. Bueno chicos, no siendo más, me despido. Chao, chao.